¿Qué tal? ¿Cómo les va? En Perfiles de hoy lo tenemos al senador Felipe Micli, senador por el departamento San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, autoridad del radicalismo. Bueno, va a haber muchos temas para hablar, sobre todo en este particular año que tuvimos el 2020 y lo que transcurre el 2021, ¿no? Porque la política en cierta forma estuvo signada, muchas veces condicionada por la pandemia, y bueno, hay muchas discusiones que tienen que ver con esto. Así que en segundos con el senador Felipe Micli, aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Felipe? Un gusto, ¿no? Guillermo, gracias por esta invitación, también un gusto. No. Como todo este tipo de programas, ¿no? ¿Cómo nació tu vocación política? ¿Es cierto que fuiste presidente comunal a los 22 años? Sí, ¿A los 22 años? a los 22 años, casi sí. Un irresponsable. No, vengo de una familia que siempre estuvo ligada a la política. Mi bisabuelo fue presidente comunal de mi pueblo, Ambrosetti, en el departamento de San Cristóbal, mi abuelo, mi papá, y era siempre las conversaciones que se tienen en cualquier familia, pero principalmente el tema político. Ajá. Y yo había venido a estudiar a Santa Fe, después de haberme recibido en la secundaria, vine a la Católica, comencé los primeros meses estudiando ciencias económicas, contador público, y a los 6, 7 meses fallece mi padre muy joven, y terminé regresando y ya después no, haciéndome cargo de un pequeño negocio que teníamos y demás, familiar y demás, y ya después fue muy difícil. Y ahí, en una elección en el año 85, el radicalismo habíamos perdido por mucha diferencia en el 83, con el advenimiento de la democracia, y bueno, un poco también referenciado con Raúl Alfonsín, con otros líderes partidarios a nivel provincial, como el Changuis Cáceres, porque yo estaba en el sector de la coordinadora y con el Changuis, los jóvenes, todos estábamos entusiasmados. Y bueno, habíamos elegido un candidato a presidente comunal que no quería, un señor mayor que no quiso tomar la responsabilidad. Un día un grupo de jóvenes me postuló y acepté, mi familia totalmente en contra, pero ya no nos pudieron parar. Este señor que iba a ser el candidato fue el segundo en la lista y terminamos ganando una elección dando un batacazo, ¿no? Además por la juventud. Y después tuve 7 periodos como presidente comunal y realmente, humildemente lo digo, hicimos un muy buen gobierno con muchas transformaciones para el pueblo. Y de ahí para senador provincial, ¿no? Me presenté en el 95, teníamos ley de lemas, éramos 4 candidatos, uno de ellos era el ex intendente de Ceres, Carlos Carta, salió primero, yo segundo, hice una elección extraordinaria. De alguna forma establecimos un método de campaña, un procedimiento que tenía que ver principalmente el puerta a puerta, ¿no? Con una trafi ploteada, llevando las propuestas, hablando con la gente, porque de un pueblito chiquito, imagínate, San Cristóbal tiene más de 40.000 votantes y nosotros teníamos en el pueblo 500, 600. Todo el mundo decía vas a hacer un fracaso de más, salí segundo, muy bien posicionado. En el 95 ganó Carta, ganamos las elecciones por primera vez, el radicalismo para la categoría senador, y en el 99 ya fue quien era senador, Carlos Cartas, con quien habla, y terminamos ganando una elección realmente extraordinaria. Y bueno, pero también los modos de hacer política cambiaron muchísimo, ¿no? Sí. Es decir, antes era esta comunicación que vos decías, el mano a mano, el puerta a puerta, el convencimiento personal, y también estaba el espíritu de, digamos, un estímulo a la política que tal vez se fue degradando con el tiempo, ¿no? Bueno, por lo menos es mi pensamiento. O sea, del hecho de recuperar las instituciones, ¿no? ¿Ese te parece que es un desafío por estos tiempos? Se ha perdido la institucionalidad en Santa Fe. Yo esto lo he manifestado incluso a actuales autoridades provinciales, ¿no? Desde el gobernador, con ministros.
La verdad que había un ida y vuelta permanente. Yo recuerdo incluso siendo presidente comunal, con gobernadores o dirigentes del justicialismo. Después siendo senador me tocó con Reutemann, con Obey. Reutemann era una persona muy fuerte, muy digamos, reconocida, y muchas veces había como una especie de distancia con el resto de los dirigentes. Pero asimismo había un respeto por la institucionalidad. Ni hablar el Turco Bey, que teníamos una relación, digo, como adversarios. Sí. Después vino Wiener, Bonfatti, Lifchi, se avanzó muchísimo en esa relación, lo reconocen los opositores en ese momento, los dirigentes del Partido Justicialista, y creo que en esta etapa, si bien hay algunas muestras de volver a recuperar la institucionalidad, se había perdido esa relación que debemos tener, ¿no? Bueno, y llegando a la actualidad, digamos, un 2020 y un 2021 muy particulares, muy inéditos en la historia argentina, ¿no? Pero, es decir, ¿qué evaluación haces del manejo de la pandemia del gobierno, tanto a nivel nacional como provincial? Yo creo que el gobierno incurrió en una especie de mala praxis, ¿no? El gobierno nacional principalmente. Tendríamos que tener mucho más cantidad de argentinos ya vacunados. Ahora se ha acelerado la vacunación, pero recuerdo las palabras del presidente que manifestaba, si estaría Macri ya tendríamos 10.000 muertos, lo habían dicho algunos de los funcionarios. Después, yo no podría salir a la calle si tendríamos 30 o 40.000 fallecidos. Estamos llegando a los 100.000 fallecidos. La verdad que no se aprovechó en algún momento la posibilidad de compra de vacunas para que podamos tener muchos más argentinos, santafesinos vacunados, lograr la inmunidad de rebaño. De hecho, nosotros aquí mismo hemos tenido en la legislatura un proyecto que he impulsado, la iniciativa autorizando al gobernador para adquirir vacunas. Estamos esperando que esto ocurra porque, por ejemplo, en Santa Fe, sobre alrededor de 6 millones de vacunas que necesitamos, 6,5 millones, no hemos llegado a 2 millones todavía de vacunas aplicadas. Estamos en un 30 y 40% del total. En el país un poquito más, pero todavía estamos muy lejos. ¿Y crees que el gobernador va a tomar algún tipo de decisión firme sobre este tema de compra de vacunas, o estará condicionado a las vacunas que compre la Nación y que lleguen y que a su vez se repartan a las provincias y lleguen a Santa Fe? Hoy creo que todos los gobernadores de alguna forma estaban esperando eso, ¿no? Y con cierta comodidad. Sí, la segunda no llega. Claro, y nos falta la segunda, digamos, distintas franjas etarias, si bien se está avanzando ahora entre 40 y 50 años, pero todavía falta mucho, y principalmente con la segunda dosis. Lo he hablado con el gobernador porque él reconocía esta iniciativa que hemos tenido en la legislatura y que él estaba en tratativa ya con por lo menos 3 laboratorios. Digamos, apostaban principalmente la posibilidad de comprar al laboratorio chino-canadiense CanSino, donde la idea era adquirir 1 millón de vacunas. Yo le manifestaba que sería un logro para la provincia y para él en su gestión como gobernador, y un alivio para todos los santafesinos contar con vacunas propias. Sí. Lo que me parece un despropósito el planteo de Nación, que manifestaba que cualquier estado subnacional que adquiera vacunas le serán descontadas después las que tiene que enviar Nación. Nación tendría que tomarlo como un aporte de las provincias que hagan un esfuerzo para poder inmunizar a mayor cantidad de habitantes. Además, en todo gobierno la compra de vacunas es prioritario en desmedro presupuestario de otras cosas, por ejemplo, la obra pública, por ejemplo, ¿no? Sí, también me decía el gobernador que, por ejemplo, manejaban costos de $20 para las vacunas a nivel nacional, y a la provincia le pedían algo así como $27 por dosis, o sea, había un 35% más de costo de lo que pagaba Nación. También las dificultades de que los laboratorios priorizan los acuerdos con los estados nacionales y no tanto con los estados subnacionales, pero digo, hay que poner toda la capacidad, la fuerza, la decisión política para poder adquirir vacunas. Sería extraordinario que podamos avanzar en una mayor inmunización, porque lograríamos acercarnos a lo que queremos todos, la inmunidad de rebaño, ¿no? Volver a la normalidad que tanto ansiamos. ¿Y las clases tienen que ser en las aulas presenciales en todos los niveles? No entendemos, esto es realmente, yo tengo, mira, mi ex esposa es docente, sí. Mi madre fallecida, docente y directora de escuela, tengo una hija que es docente. Uno siempre defiende el rol del docente y el trabajo de los docentes. Lo que no entendemos muchas veces es la posición del gremio
de no avanzar hacia la presencialidad, que sigamos con la presencialidad, si bien ahora estamos nuevamente volviendo a esa situación, cuando el segundo grupo o trabajadores que han sido vacunados después de lo de salud han sido el personal educativo. La mayoría han recibido incluso la segunda dosis, y la que no ha recibido porque estamos esperando, principalmente con la Sputnik, que lleguen más dosis. Necesitamos recuperar la plena presencialidad. Yo tengo nietos que veo cómo cuesta ahora que nuevamente vayan a la escuela. Ni hablar a aquellos chiquitos que necesitan el comedor escolar. Una cosa es que le hagan la comida en una escuela y que tengan el desayuno, el almuerzo, en los casos de las escuelas de doble jornada, la merienda, y otra cosa es el bolsón de comida que va a la casa y que no sabemos después si realmente va como alimentos para los chiquitos que están en edad escolar. Además de la pérdida de todo el tema de los conocimientos, de todo lo que significa la presencialidad, interactuar, sociabilizar, el tema también de la parte deportiva que se hace en cada escuela. Bueno, todo eso se ha perdido prácticamente todo el año 2020 y ya llevamos, estamos terminando el primer semestre del año, y que también prácticamente hemos perdido muchísimas horas de clase, ¿no? Felipe, te propongo una pequeña pausa. Me gustaría después hablar de Santa Fe como provincia agropecuaria, sobre los cupos de exportación de carne, qué está pensando, bueno, qué está pensando el control de los defensores y fiscales por parte de la legislatura, y una radiografía del radicalismo hoy por hoy. Eso tal vez sea lo más difícil. de explicar. ¿Sí? No, tenemos una explicación. A ver, sí. Que después una radiografía de qué es lo que se está viendo, ¿no?, en la oposición, tanto en la provincia como en la nación. Y si pueden ser alianzas distintas. ¿Te parece? Sí, por supuesto. Enseguida seguimos. Bueno, seguimos con el senador Felipe Micli. Bueno, un tema que ha sido polémico en estos últimos días y que ha merecido el reproche de la gente de campo. Venís de una zona productiva muy importante de la provincia. ¿Ves al gobierno provincial firme en el reclamo frente a la producción agropecuaria? Hablando de, por ejemplo, el último informe de la Bolsa habla que el 60% de la plata se la lleva la nación, y esto no vuelve un peso a la provincia de Santa Fe, producto del campo. Las cuotas de exportación de carne ha hecho que la carne suba de precio. Bueno, en fin, ¿cómo hay que plantear este tema? Con mucha firmeza. Imaginemos qué harían los mendocinos si le tocarían el tema de la exportación de vino, la producción de vino. Estarían poniendo el grito en el cielo, y así cada provincia de acuerdo a su producción, a lo que industrializa. La verdad que el gobierno nacional, que siempre le ha dado la espalda al sector agropecuario, sí le conviene todos los ingresos de divisas, porque lo necesitamos como país, pero después, a la hora de alentar un mejor funcionamiento, siempre toma medidas que van en contra de una mayor producción. Este tema del cierre de la exportación de carnes solamente es aplaudido por Brasil, Uruguay, Paraguay, hasta Bolivia, que dicen, bueno, Argentina deja mercados, vamos nosotros a abastecerlo. Y claramente los cortes que se exportan son totalmente distintos a los cortes que consumimos nosotros. ¿Qué necesitamos? Producir mucho más. En la última década, cuando hacemos una radiografía, hace 7, 8 años habíamos perdido de 24 millones de vientres que teníamos, de madres de que producen ternero, habíamos bajado a 20 millones. Ahora recién lo habíamos recuperado nuevamente 24 millones. Necesitaríamos tener 30 millones de vientres, 35 millones de vientres para poder producir más. ¿Por qué esto ocurriría? Porque podríamos exportar más los cortes que realmente son demandados por los mercados internacionales y tener mayor cantidad de carne, y entonces así ahí podríamos abaratar el costo de la carne. Y que en definitiva tiene que ver también ese costo con la misma inflación que tenemos galopante en el país y otras cuestiones que
no se solucionan con un cierre de exportaciones, agravan el problema. Además de cambiar las reglas que tienen que ser claras para que podamos tener mayores inversiones. El gobierno toma medidas, el gobierno nacional, desde un escritorio que no entiende, no comprende el funcionamiento del sector agropecuario, y lamentablemente el gobierno provincial, muchas veces porque recibe reprimenda o porque está esperando algún recurso o no quiere tener diferencias con el gobierno nacional, no es firme en defender los intereses de los santafesinos. Felipe, un par de preguntas que tienen que ver con nuestra política también. En las últimas horas la Corte Suprema de Justicia de la provincia declaró la constitucionalidad de la ley que en cierta forma controla la conducta de fiscales y defensores. Una ley que ha sido reprochada por el MPA, por distintas áreas de la Fiscalía y de la Defensoría también. ¿No temen que esto pueda interpretarse como una intromisión y afectar la independencia del Poder Judicial en la provincia? No, porque nosotros tenemos, cada poder tiene un rol, y en este caso el MPA o el Poder Judicial no puede hacer un control de su mismo funcionamiento. Es necesario que ese control y esa supervisación lo realice la legislatura. Así que esto lo estábamos esperando, que iba a determinar la Corte Suprema de Justicia, y justamente como conductor del Poder Judicial ha tomado esta medida que faculta nuevamente o reafirma la facultad que tiene la legislatura de hacer el control sobre los actos de los integrantes del MPA. Así que lo vemos correcto. Por supuesto tenemos que ser responsables en los procedimientos, en el funcionamiento, y hacer los controles y la evaluación de las conductas o los procedimientos de los integrantes del MPA como corresponde. ¿Hay alguna preocupación? Bueno, hay casos justificados, hay fiscales presos. Sí. De encubrimiento por el juego clandestino, ¿no? Defensores no hay denunciados tampoco, pero temen que esto no signifique una persecución política de los legisladores. Yo creo que, esto lo digo responsablemente y humildemente, creo que nos avala la trayectoria que tenemos la mayoría de los que integramos circunstancialmente el Poder Legislativo, como para no excedernos y ser responsables de nuestros actos y cómo procedemos. Por lo menos en lo personal nunca voy a acompañar lo que significa una casa de bruja o tomar reprimenda si no hay un fundamento adecuado para proceder de tal manera. Así que esas garantías las tenemos. Además somos 69 legisladores de distintos bloques, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados, y lo que nosotros pretendemos que el MPA como organismo de investigación funcione de la mejor manera y persiga al delito, a los delincuentes y tome todas las medidas, pero por supuesto también con los controles que corresponden, ¿no? Para que no haya excesos. Bueno, ahora la pregunta que era la más dificultosa para interpretar, ¿no? ¿Qué radiografía haces del radicalismo hoy por hoy? ¿Qué foto se hace del radicalismo? Hablo del radicalismo de Santa Fe, pero también con su pata nacional, ¿no? Primero que nos estamos oxigenando. A ver, el hecho de que hoy tengamos referentes como Martín Lustó, como referente nacional, como senador nacional, que Facundo Manes quiera empiece a incursionar en política y también pueda ser candidato, y que haya elegido la Unión Cívica Radical para participar, realmente es una buena noticia para la política en general, pero también para el radicalismo. Nosotros venimos trabajando a nivel provincial desde el año 2019 para unir al radicalismo, porque teníamos corrientes que habían ido por el Frente Juntos para el Cambio, Cambiemos anteriormente, y otros que estábamos en el Frente Progresista. Fuimos logrando con una comisión de acción política, con un gran trabajo de nuestro presidente Carlos Facendini y de muchísimos referentes y dirigentes, que estamos acompañando ese proceso de unidad. ¿Cómo se explica? ¿Puede haber una mirada, digamos, a nivel nacional y una mirada a nivel provincial del tema? ¿Puede haber? Primero somos un partido nacional. No, sí. Y digamos, acatamos... Ya alguno puede estar más cerca
de Juntos por el Cambio y otros más cerca del Frente Progresista. Sí, lo que pasa es que por eso yo te nombraba a estos dirigentes, incluso en eso lo incluyo a Rodríguez Larreta como jefe de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires e integrante del PRO, que tienen más una mirada socialdemócrata. Eso es lo que a nosotros también nos ha llevado a, además de que tenemos que acatar lo que se decide a nivel nacional, porque somos parte de un gobierno, de un partido nacional, de participar con candidatos como Espacio Neo de la Unión Cívica Radical en Santa Fe, que es el espacio que mayor desarrollo tenemos, en el espacio Juntos para el Cambio, participar con candidatos propios. Digo, eso es una primera cuestión, somos parte de un partido nacional y debemos acatar eso. A nivel provincial nosotros tenemos también una construcción de hace mucho tiempo con otros partidos en el Frente Progresista Cívico y Social, y como no logramos hacer el frente para los cargos municipales y comunales, la mayor cantidad de listas van a ser presentadas en el espacio del Frente Progresista. Sí. Pero claramente el radicalismo es un partido nacional, estamos y pertenecemos a través de la decisión del Comité Nacional en Juntos para el Cambio. Lo que sí vamos a seguir trabajando con mucha fuerza y con mucho énfasis para unir a la oposición. Los problemas de Argentina, las aspiraciones de los argentinos, las cosas que hay que cambiar, los cambios estructurales que debe tener nuestro país para que podamos tener una Argentina posible, es necesario que unamos a la oposición con un gran frente electoral, que no sea solamente ganar elecciones, sino después gobernar, ¿no? Saliendo un poco de esta grieta que realmente no nos lleva a ningún lado. A ver, ¿se ha tomado entonces conciencia que la división que se provocó entre Cambiemos y el Frente Progresista en la última elección abrió el camino para que el justicialismo sea gobierno? No hay duda. ¿Se aprendió esa lección, digamos, o no? Muchos sí. En mi caso sí, si bien yo no tenía las mayores responsabilidades en la toma de decisiones, pero uno habla con muchísimos dirigentes que están pidiendo esto, la unidad, porque claramente en los números, en la división nos ganó el peronismo. Si sumamos las dos fuerzas políticas de la oposición, sacamos un poquito más de 1 millón de votos. Sí. Y Perotti sacó algo así como 700 y pico mil. Y todos nos equivocamos. Muchas veces, y esto lo quiero decir así muy claramente, muchas veces o la mayoría de los dirigentes lo culpan o le adjudican la responsabilidad a José Corral. Todos nos equivocamos. José fue como candidato del Frente de Juntos para el Cambio, nosotros lo teníamos a Bonfatti, pero la verdad que todos no estuvimos a la altura de las circunstancias para lograr la unidad que veníamos trabajando hasta el año 2017. Bueno, esto es lo que nosotros queremos recomponer, porque los desafíos que tiene Argentina y los desafíos también que tiene Santa Fe, cuando hablamos de tema de ley de biodiesel, de la hidrovía, que ya estamos totalmente de acuerdo con esta decisión que está tomando. El kirchnerismo es increíble. Hace un tiempo licitó y lo tomó una empresa privada, la concesión de la hidrovía y la administración de la hidrovía. Ahora la quieren estatizar, es un ida y vuelta permanente. Sí. Entonces aparecemos ante el mundo como un país poco serio. Por eso es necesario que la oposición comprenda que debemos tener gobiernos serios, que tengan reglas de juego bien claras, que se respete, que haya seguridad jurídica, que se pueda atraer inversiones, que podamos cambiar la situación que estamos, porque si no, claramente vamos a hacer, como alguien dijo, el país con la mayor cantidad de villas miserias en Latinoamérica y en el mundo. A ver, pasamos de tener 1 millón de argentinos bajo la línea de pobreza cuando logramos recuperar la democracia a 20 millones de argentinos bajo la línea de pobreza. Entonces hay muchas cosas por cambiar y en esto tenemos que estar a la altura de las circunstancias los dirigentes y principalmente la oposición para lograr los cambios que necesitamos. Si estamos divididos, vamos a seguir teniendo gobiernos populistas y que solamente piensan en tener caja y le dan la espalda al pueblo, haciéndole creer que toman decisiones en beneficio del pueblo, pero que en definitiva van en contra del pueblo. Gracias, Felipe, por estar aquí. Muy amable. Bueno, Felipe Micli pasó con nosotros aquí en Perfiles, está Tato acompañándonos, Maggie, así que muchas gracias, Lautaro, Agustín, así que muchas gracias a ustedes por la producción. Un saludo a Carolina Cicotelo también. Y bueno, hasta nuestro próximo encuentro. Gracias.